¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saludo en este lunes 27 de marzo. Y bueno, tenemos ahora la lectura del tiempo con Dios en el libro primero de Samuel 28, capítulo 28, versos 15 al 25. Y bueno, vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Estas lecturas del tiempo con Dios que están impactantes. Estamos hablando, recordemos que hemos estado hablando acerca de la actitud, la crisis espiritual de Saúl, ¿no? Que ya al consultar a Dios y no responderle, porque él ya está lejos de Dios, consulta a una adivina y pide que traiga a Samuel. Esto ha creado un conflicto también entre los teólogos, ha creado una situación difícil. No es nuestra intención hoy comentarlo de esa manera, pero ¿qué pasó cuando Samuel, la adivina, trajo a Samuel? Lo que quería Saúl es saber si iba a ganar la batalla o no. Y Samuel se encuentra ahí, aparece un anciano, dice aquí. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Samuel pensó y vio, pues es Samuel. Y Saúl vio que era Samuel y se postró en tierra. Entonces la lectura de hoy dice, comenzando con palabras de Samuel, dice: ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y no se ha vuelto... Perdón, es una pregunta. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y no se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Qué noticia tan fuerte le dice Samuel a Saúl, ¿sí? Samuel le cuenta las razones por las cuales Dios lo ha desechado, le vuelve a recordar lo que pasó con Amalek y todo, ¿no? Le dice muchas cosas. Además le dice que le hace, de alguna manera le da a entender que la actitud de querer matar a David, que era un hombre inocente, y de matar a los sacerdotes, no fue la más acertada. Entonces Samuel señala que le ha quitado el reino de sus manos y se lo va a dar a David. Entonces, finalmente termina el discurso diciéndole: mañana tú y tus hijos y tu ejército morirán, y ustedes irán a descansar con sus antecesores. Le da la noticia de que tú y tu familia, tú y tu ejército mañana morirán. Esto provoca que Saúl caiga al suelo. Cuán largo era, quedó paralizado por el miedo con las palabras de Samuel. Este es el final de un monarca que nunca quiso reconocer a Dios, nunca quiso reconocer su pecado, nunca quiso pedir perdón, ni nunca se arrepintió. Y ahora vemos el triste final, después de que incluso viola los mandamientos al consultar a una adivina, pero creyendo encontrar consuelo a través de todo este evento. Como les decía el día de ayer, algunos teólogos piensan que no fue Samuel, sino fue un espíritu que de alguna manera Dios permitió que le dijera la verdad a David. Pero finalmente no es el tema ahora, ni pretendemos establecer qué teólogos tienen la razón, si los que dicen que sí y los que dicen que no era Samuel. Pero lo que sí nos damos cuenta es que esta palabra es totalmente contundente y es una palabra que se relaciona con todo lo que Samuel había dicho en vida a Saúl por su pecado, por su actitud que había asumido ya de años recientes. Entonces vemos claramente el caos y el triste final de un rey que, si bien es cierto, empezó con humildad, pero terminó lleno de soberbias. Entonces Saúl queda tirado, desmayado.
la mujer que la adivina lo ve tan amolado, ¿verdad? Como decimos acá en Misantla, y le prepara una cena, ¿verdad? En esa madrugada, que ya más que nada era, creo, un almuerzo, y le da de comer porque no había comido en todo el día. Entonces se recupera y se va. Yo creo que esto fue la comida más amarga que pudo haber probado Saúl. Se va finalmente todo derrotado, ¿no? Entonces, y hay unas preguntas aquí, y me gusta esta frase, que dice: el que había sido utilizado por Dios termina siendo consolado por una adivina. Qué triste, ¿no? ¿No te parece? Habiendo servido a Dios, y eso, cuidado, cuidado, estimados amigos, nos puede pasar a nosotros. Si tú me estás escuchando y eres un hombre que ya lleva algunos años en Dios, ha ido creciendo en la palabra de Dios, ha ido avanzando en la palabra de Dios, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de permanecer humilde delante de Dios, honrándole. Y ¿sabes qué? Cada vez que peques, pídele perdón. No te quieras justificar, no quieras echarle la culpa a los demás. Ten mucho cuidado de no actuar como Saúl, que nunca fue capaz de reconocer sus errores y su pecado. Y mira, finalmente termina siendo consolado por una adivina. Ten mucho cuidado, hay mucha gente que huye de Dios, no asume el reto de reconocer su pecado, huyen de Dios, incluso huyen de la iglesia, ¿sí? Para llegar a otro lugar donde nadie los conoce y ellos no son capaces de reconocer que han pecado. Hay que tener mucho cuidado, no sea que un día terminemos siendo consolados, ¿verdad? Por otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, y no por el consuelo que solo da el Espíritu Santo cuando un corazón se arrepiente sinceramente de su pecado. Que Dios te bendiga.